Territorial. ¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a Debate Político, edición Pensiones. Hoy vamos a hablar de los pros y los contras del actual sistema de pensiones. Vamos a tener espacio también para conocer las primeras líneas de la reforma al sistema previsional que está trabajando el gobierno. En nuestra sección vía YouTube vamos a escuchar la opinión de algunos salvadoreños que nos han enviado sus comentarios. Esta noche nos acompañan María Elena Rivera, coordinadora del programa de los estudios sobre políticas públicas de Fundaungo. Y también nos acompaña el doctor Dada Iresi, economista y exdiputado. Esto es Debate Político. Comenzamos. Bueno, ¿qué tal, mi querido Sergio? Como todos los domingos, es un placer estar con usted. Carlos, un gusto sin lugar a dudas y también darle la bienvenida al público salvadoreño que todos los domingos está muy pendiente precisamente de este programa de Canal 33, Debate Político Pensiones, Carlos. Así es. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a presentar primero a nuestros invitados. Nos acompaña el doctor Héctor Dada. ¿Cómo está, doctor? Un placer. Doctor Dada, buenas noches, Sergio. Buenas noches, María Elena. Y bueno, presentamos también a la dama de esta noche, María Elena Rivera, coordinadora del programa de estudios sobre políticas públicas de Fundaungo. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches. Vamos a comenzar precisamente con María Elena. María Elena, el sistema previsional del país se privatizó en 1998 bajo el argumento de problemas de cobertura y una escasa cuota que recibían los beneficiados. 15 años han pasado y estos problemas continúan. ¿Contribuyó en alguna medida a resolver el problema la privatización del sistema? Bueno, los argumentos precisamente al momento de la privatización del sistema no eran tanto la baja cobertura, eran de los supuestos que se tenían que iba a aumentar la cobertura por una propiedad individual de las cuentas de ahorro de pensiones. Pero lo que más se argumentaba era la insostenibilidad del sistema de reparto anterior. Como ya se ha mencionado, el sistema de reparto operaba como un fondo común con una cotización del 3% para los que estaban afiliados al Instituto Salvadoreño del Seguro Social y habían otros que estaban afiliados al Instituto de Pensiones de Empleados Públicos, el INPEP. Este sistema tenía una modalidad de prima escalonada. ¿Qué quería decir eso? Se fija una cotización del 3%, pero esta debía de haberse ido ajustando y creciendo durante el tiempo para asegurar la sostenibilidad del sistema, pero estos ajustes no se hicieron y lo que se pagaba en términos de cotización y lo que se daba como tasa de reemplazo era bastante desigual, porque como tasa de reemplazo se ofrecía cerca de un 70% del salario, sin embargo la cotización era muy baja, pero todos estos ajustes paramétricos no se hicieron y por lo tanto el sistema no tenía, bueno, no garantizaba en ese momento la sostenibilidad que necesitaba, aunque para el momento demográfico, como había mayoría de población joven, era posible todavía sostener a esta minoría de personas adultas mayores que estaban jubiladas a través del sistema de pensiones. Sin embargo, debían de hacerse estas modificaciones para dar esta sostenibilidad al sistema y también para lo que usted mencionaba, para aumentar cobertura, ¿verdad? Pero el tema de la suficiencia de las pensiones no era tanto porque era de beneficio definido, es decir, tenía un beneficio del 70% aproximadamente del promedio de salarios de los últimos años. Por lo tanto, ese tema no se discutía tanto porque ya se sabía cuánto le iban a dar, ¿verdad?, en el momento de su retiro por una pensión de vejez. Ok, doctor Héctor Dada Iresi, el año de 1998 es el punto de referencia bisagra entre un sistema de reparto y uno de capitalización o de cuenta individual, como muchos le llaman. ¿Cree usted que el fideicomiso en el 2006 contribuyó a solventar el problema o empeoró el panorama que teníamos? Mire, primero yo quisiera referirme al Por 98. Primero, la cotización, fíjese que la cotización del sector privado era 3%, más una cotización complementaria del Estado de 0,5%. Y la cotización del sector público era 9%. Eso muestra cómo el año 75, si mal no recuerdo, que se crea el INPEP y se le da seguro de pensión a los empleados públicos, ya
habían registrado que el 3, que se vuelve 3,5% del año 65, 66, en que se creó el sistema de pensiones para el sector privado, era insuficiente. Y es insuficiente, y a usted le basta hacer la cuenta. Si se paga 3%, 3,5% por año, en 30 años, usted paga el 100% de un salario, ¿va? Desde anual. ese año ya se habían dado cuenta que no iba a funcionar el sistema. Es que desde el principio se dieron cuenta. Lo que estoy diciendo es que lamentablemente, como siempre en el país, las cosas se hacen para mientras y terminan siendo para siempre. Como decía José María Peralta Lagos, Tepe Mechín, ¿verdad? Y no digo la frase que él decía porque es un poco grosera. Entonces, sin embargo, hay que decir que las pensiones que pagaba el sector público son superiores a cualquier, en porcentaje del salario, a cualquier pensión que haya pagado el sector privado. O sea, si alguien dice que era porque las pensiones eran bajas, no es cierto. Exactamente el problema era la inversa, que se daban pensiones muy altas con contribuciones muy bajas. Sin embargo, tal como decía María Elena, el hecho que teníamos un bono demográfico muy grande hacía que en el momento de la privatización había como 340 millones de dólares de reservas técnicas que sirvieron para pagar pensiones más de 3 años. Se agotaron el año 2001. O sea que en el momento que se hace la privatización era sano financieramente el sector, coyunturalmente. O sea, en la proyección era inviable, pero en el momento había tiempo para hacer las reformas paramétricas y pensar en un tránsito más escalonado, como algunos técnicos internacionales propusieron, por cierto, trabajando para Fundaungo, ¿verdad? Una forma escalonada de pasar a un sistema privado. Eso no se hizo. La obsesión ideológica del momento llegó a cometer muchas irresponsabilidades. Esta solo es una serie de responsabilidades que cometieron los gobiernos de Arena con la economía nacional. Ok, antes de pasar a la pregunta, le reitero, usted estaba en la Asamblea Legislativa. ¿Alguien osó articular algún tipo de reforma cuando se dieron cuenta que ese sistema empezaba a presentar fallas? Mire, yo no estaba en la Asamblea Legislativa cuando se creó el sistema. Yo era director de Flaxo. Fundaungo lo dijo y trajo a Carmelo Mesa Lagos, uno de los expertos mundiales en privatización de pensiones. Aquí dijeron que era enemigo de las privatizaciones y él vive de asesorar fondos de pensiones privadas. ¿Qué fue lo que él dijo exactamente? Que él no estaba en contra de una privatización del sistema, pero que tenía que hacerse que de manera no se escalonada. debía hacer bruscamente, exactamente, porque al cortar usted el flujo de las aportaciones de los jóvenes, que son las que le cortan al sistema, usted le crea una deuda al sistema que la asume el Estado. Entonces, responsabilidades que eran de instituciones autónomas y donde no tenía nada que ver las finanzas públicas, salvo el 0,5% que le daba de subsidio a las pensiones privadas. Eso es lo más ridículo. No subsidiaba a las estatales y subsidiaba a las privadas, aunque en las estatales tenía que dar su contribución como patrono. En ese momento se crea una deuda y se vuelve una deuda pública, porque no solo el Estado se queda con los pensionados, el Estado se queda con los obligados, que se llaman, que eran los mayores de 50. Hay 5 años hombres y 50 mujeres, eran 108,000. Pero los obligados, que eran los jóvenes, que eran los que servían para generar esas reservas técnicas, que eran 1,085,000, lo absorbió el nuevo se sistema. lo regala al sistema público, pero se hace cargo de trasladarle al sistema privado una estimación de las contribuciones, pero ya no al valor de 3%, ¿verdad?
sino al valor de 13%, como si en el periodo... Entonces, es la privatización la que genera dos deudas: pagar a los pensionados y pagar los certificados de traspaso, que se llaman, además de después una serie de leyes que se van dando que complican más, y esto en parte lo he aprendido de los textos de Fundahungo, hay que decir, o sea que le he quitado la palabra a María Elena. Entonces, doctor, quiere decir que técnicamente lo aconsejable era, bueno, ustedes quieren pasar a un sistema privado, lo que tenemos que hacer es cambiar los parámetros, como por ejemplo lo que se contribuye, la edad de retiro de repente, y eso lo hacemos a lo largo de los años. Quiere decir que esto en la Asamblea fue una decisión política. La razón es por qué se hizo. Perdóname, es político porque está hablando de una cosa pública, pero no se hizo con responsabilidad política. Okay. Lamentablemente, como se suele usar la palabra política peyorativamente, cuando se dice político, una verdadera decisión política requiere fundamentos técnicos. Este fundamento fue una obsesión ideológica. Todo lo privado funciona mejor. Ok, yo me refería, doctor, cuando hablaba de que se había llegado a la Asamblea, era posteriormente en 1998, para corregir lo que muchos advertían ya como un verdadero problema más adelante, pero había articulado la pregunta, y es: en el 2006, ¿el fideicomiso contribuyó a solventar o empeoró el panorama? No, mire, el fideicomiso tiene muchos bemoles en cuentas legales, ¿verdad? No los quisiera tratar en este momento, no, porque es muy grave. Pero en una forma bien sintética, doctor, para que la gente pueda entender. Bueno, se genera deuda pública sin los 2/3 del Congreso. O sea, básicamente nos está diciendo. Además, que genera un fideicomiso inconstitucional. sin dinero, con derecho a endeudarse. Y usted es abogado, usted sabe que un fideicomiso es el que administra un fondo que se le da a administración para cumplir una misión. Aquí no se le da un fondo, le dieron 20 millones para cumplir una función de 11.000 millones de dólares. Entonces usted me va a contar si eso es un fideicomiso. Pero el fideicomiso está. Pero además tiene la desventaja que le obliga a las AFP a comprarle los bonos. ¿Qué quiere decir? Que generan en cierta manera lo que algunos técnicos han llamado un sistema de reparto espurio. O sea, falso, ¿va? O incorrecto, no sé cómo se puede traducir la palabra espurio, pero usted entiende lo que quiere decir. Entonces, el fideicomiso es el responsable de una crisis. Por eso cuando se dice, es que el ministro está simplemente preocupado por la caja fiscal, es que si no resuelve el problema fiscal, no están garantizadas las pensiones. Es tan simple como eso. Y la gente lo sabe, pero como aquí no solo los políticos, también esa mal llamada sociedad civil, en los debates dice cualquier tontería, con seguridad, con firmeza, con aplomo, y nadie cree que están diciendo tonterías, sino le contestan con otra tontería. Perfecto. Señores, hacemos la primera pausa. Esto es Debate Político. Quédese con nosotros. Volvemos. Están bastante bajas. Se necesita un incremento porque toda la vida ahora está bien difícil. Que es un negocio de hacen los ricos a costilla de los más pobres. Aquí todos estamos mal.